¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí a vuestra aldea. Bueno, pues aquí lo tenéis, se va a modificar el plan de estudios en bachillerato, de tal forma que se va a eliminar el estudio cronológico de la historia. ¿Y esto qué objetivo tiene? Pues bien sencillo, omitir descaradamente las partes de la historia que no nos convienen porque pueden hacernos reflexionar. Y es que la historia se repite. Entre los episodios que quieren ocultar deliberadamente se encontraría algo tan fundamental para entender la historia de nuestra civilización occidental como la Revolución Francesa. Y en este momento os estaréis preguntando que a qué viene esto de que os hable del plan educativo y todas estas historias cuando el título habla de la ministra de Hacienda, Montero, hablando de que si no tienes para gasolina, cómprate un coche eléctrico. Bueno, es que la historia se repite. Es que esto es realmente lo que originó el estallido de la Revolución Francesa, que se repite. Y ahí entendéis por qué ciertas partes de la historia son molestas. El marco en el que se desarrolló la Revolución Francesa, salvando las distancias cronológicas, geográficas y contextuales, no es muy distinto al que estamos sufriendo ahora en España. En aquella época había distintos estamentos, había un estamento, un primer estado privilegiado, era el clero, un segundo estado que era toda la nobleza y los que maman alrededor de la nobleza, y el tercer estado que era el pueblo, los campesinos, los pequeños comerciantes. Bien, eran estos últimos los que con sus impuestos sufragaban todo el mecanismo del Estado, toda la corte, todos los que vivían alrededor del clero y alrededor de la monarquía. Si os dais cuenta, algo no muy distinto a lo que pasa ahora, que estamos con nuestros impuestos pagando una serie de chiringuitos ideológicos, asociaciones, agrupaciones, sindicatos, medios de comunicación que viven a la sombra de la corte, a la sombra de los partidos políticos. Y en aquella sucedió algo similar también a lo que pasa ahora. Hubo una crisis económica que desembocó en una escasez de alimentos y una subida de precios. Eso unido a los altos impuestos que pagaba el tercer estado, que pagaban los campesinos, los artesanos, los pequeños comerciantes, hizo que no tuvieran ni para poder pagar el pan. Cuando fueron a quejarse al gobierno, a la monarquía, a los reyes, diciendo: Majestad, el pueblo no tiene para pan. La contestación de María Antonieta fue la célebre frase: si no tienen pan, que coman pasteles. Esto llegó a los oídos del pueblo y aceleró la Revolución Francesa. Si os dais cuenta que a una ministra en esta situación, una ministra de Hacienda, se la echa en cara los altos precios de los combustibles, esos combustibles que utilizan los pobres contribuyentes para ir a trabajar, que no es por placer, necesitan el coche para desplazarse, para ir a trabajar, para ir a llevar a sus niños al colegio, para desenvolverse. Pues ante la queja de que la gasolina estaba muy cara, la ministra Montero se hizo un María Antonieta y con toda su jeta saltó a los medios de comunicación, y ahí está la hemeroteca: si está cara la gasolina, compraros un coche eléctrico. Si no tienen pan, que coman pasteles. El mismo desprecio absoluto a la gente que le está pagando su holgada vida. Y es que me parece que huelga recordar que el precio de un coche eléctrico es muy superior al del utilitario que utiliza la clase media. Hay que recordar que para tener un coche eléctrico tienes que tener una vivienda con tu plaza de garaje, con tu toma eléctrica, algo que la mayoría de los españoles no pueden permitirse. Y es que son las clases más desfavorecidas, las más alejadas de poder tener como propiedad coches eléctricos cuyo precio en el mercado supera el sueldo anual de estas personas.
Esta es la ministra socialista, la que no deja a nadie atrás, la que mira por el pueblo. Si no tienen pan, que coman pasteles. Nos vemos mientras nos dejen aquí, en el laberinto.